Aleluya. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 12, del verso 23 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Digan conmigo, mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Gloria a Dios, pues damos gracias por su palabra, que nos enseña y que nos revela cosas extraordinarias. Aquí, ¿qué dice Jesús? Y está hablando de él mismo, de lo que le iba a acontecer a él mismo, a su propia vida, a su propio cuerpo. Dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si no pasa esto, dice que ese grano de trigo queda ahí, sí, en su posición, erguido, en su espiga, pero dice que no produce nada y queda solo. Esto me hacía meditar. Esto me hacía reflexionar. La importancia de que para que la vida siga en proceso, para que haya evolución, para que haya más fruto, que creo que es algo que deseáramos todos en todas las áreas de nuestra vida, dice la palabra del Señor que esa semilla, que ese grano de trigo, tiene que caer en tierra. Y no solamente caer en tierra, sino fíjate, dice que tiene que morir. Ostras, qué cosa más ilógica, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo tenga que morir para producir, ¿qué dice la palabra de Dios? Mucho fruto. Y por eso, ante esta paradoja, ante esta situación ilógica, la palabra que el Señor me ha dado la he titulado de la siguiente manera: la gran paradoja. Ahí lo tenemos. Porque Cristo Jesús tuvo que caer a tierra. Porque nuestro amado Salvador, recordamos de nuevo y siempre lo tenemos que hacer para honrar su memoria, tuvo que caer en tierra y morir. ¿Para qué? Para que se pudiera generar todo el fruto que, por ejemplo, ahora estamos disfrutando en esta iglesia. Mire a su alrededor, derecha, izquierda, adelante y atrás, y podrá ver el fruto que Jesús ha producido incluso hasta el día de hoy. Miles y miles de almas pudieron conocer la auténtica verdad, el auténtico camino y la verdadera vida gracias a que un día un grano de ese trigo, el grano de los granos, el santo de los santos, cayó a tierra, murió para dar todo el fruto que podemos disfrutar ahora. Y nosotros somos el fruto de Cristo. Díselo al hermano que tienes al lado: nosotros somos el fruto de Cristo. Nosotros somos el fruto de Cristo. Y gracias a que Él un día cayó y murió, nosotros hoy tenemos vida. Por un hombre, dice la palabra, por un Adán, fuimos todos condenados a la muerte y a la destrucción de nuestras propias vidas por causa del pecado, pero por otro Adán, por otro hombre, Jesucristo, hombre, por esa acción gloriosa, por esa paradoja que no entendemos, que está fuera del alcance de nuestro entendimiento, un día decidió morir para darnos vida a nosotros. Por un Adán todos mueren, mas por Cristo todos seremos vivificados. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios a esto? ¡Gloria a Dios! ¡Emociónate, iglesia! Entusiásmate, porque tenemos un Dios grande que no escatimó esfuerzo ninguno y dio su propia vida. ¿Qué dice la palabra? Dice: no hay mayor amor que este. No hay mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos, y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Siente todo ese peso de gloria, de amor y de entrega que Cristo
siempre ha hecho y hará por cada uno de nosotros. Porque esto es lo que te va a activar en el Espíritu. Y esto es lo que te va también a llevar. ¿A qué? Y esto es a lo que nos ocupa un poco el tema de esta mañana. Nos va a llevar a que tú y yo seamos unos buenos imitadores de Jesucristo y que tú y yo también podamos tomar el ejemplo que acabamos de leer en este texto. Y también como granos de trigo que somos nosotros, podamos caer a tierra y podamos morir también. ¿Ah, sí? ¿Nosotros también tenemos que hacer eso? ¿Y por qué? No, yo no quiero caer. Ya cayó Cristo. Y por eso pues ahora nosotros pues estamos bendecidos, estamos en la espiga, contentos, nos da el sol, nos riegan, estamos cómodos en la iglesia, nos van bien las cosas en la vida. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que caer yo ahora? ¿Por qué tengo que morir? Porque si no, no vamos a dar más fruto. Y hay miles y miles de personas, y últimamente el Señor nos lo está recordando, que se están muriendo todos los días sin Dios y sin esperanza. Mientras granos de trigo están colgados en una espiga, insensibles a la necesidad de miles y miles de personas que necesitan conocer su gracia y su amor igual que tú y yo lo hemos conocido. ¿No piensas que esto es así? Entonces, aunque duela, aunque moleste, aunque incomode, aunque también sea un sacrificio para ti, crees que es conveniente, crees que es oportuno que tú también como grano de trigo caigas a tierra y mueras, hay que morir a muchas cosas, iglesia. Para ser hijos e hijas, servidores de Cristo, que impacten a nuestra sociedad de hoy en día, tenemos que morir aún a muchas cosas, hermanos. Y vamos a desarrollar este tema. Y vamos a ver en qué áreas el Señor me ha puesto, sobre todo 3 áreas, en las cuales meditaremos en esta mañana, que tenemos que prestar atención. Hay muchas más, hay muchas áreas en las cuales tenemos que morir a muchas cosas. Vamos a ir punto por punto. Como he dicho antes, la gran paradoja, ¿no? Paradoja significa dicho o hecho que parece contrario a la lógica, ¿no? Es algo que no entendemos como para tener vida antes hay que morir, ya lo hemos explicado antes, ¿no? Pero para desarrollar un poquito este pensamiento, pues me tengo apuntado aquí, ¿no? Dice que en el mundo natural nos dice que, por ejemplo, para formar vida, para tener un bebé, un hijo, ¿no? Tiene que haber la unión entre ¿qué? Entre un hombre y una mujer, lógico. Esa es nuestra lógica humana. Nuestra razón es ciencia, es lo que hay aquí en nuestro mundo natural. Pero fíjate lo que dice este texto. El mundo espiritual nos dice que simplemente con el poder de la palabra de Dios, Dios crea al hombre, ¿no? Y esto también es una paradoja para nosotros. Ostras, yo como humano, yo como lo que soy, no entiendo, no concibo cómo se puede concebir, ¿no? Si no hay una unión entre un hombre y una mujer, es una simpleza lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hasta en estas cosas muchas veces nos quedamos descolocados. Simplemente con el poder de la palabra de Dios, Dios dice y Dios crea y Dios hace y deshace como Él desea. ¿Esto por qué lo digo? ¿Esto por qué lo hago de alguna manera meditar en nuestras cabezas ahora? Porque nosotros estamos muy sujetos a la vida natural, a la vida humana, a la lógica humana, a las cosas normales que acontecen en el mundo natural. Y Dios quiere despertarnos, aparte de espiritualmente y todas estas cosas que el Señor nos está hablando últimamente, nos quiere despertar a realmente que podamos ver e identificar claramente lo que se mueve en el verdadero mundo, que no es el natural, que es el espiritual, donde la gloria de Dios se manifiesta con poder. Y si nosotros conseguimos sumergirnos, vivir, creer, disfrutar, estar dentro del mundo espiritual donde la gloria de Dios se mueve y donde señales, prodigios y milagros acontecen, donde las lógicas humanas quedan a un lado para darle completamente la libertad al Espíritu Santo para que haga maravillas, podremos disfrutar una nueva vida en Cristo.
¿Podremos ser como Jesús? ¿Podremos ser como los discípulos? ¿Podremos ser como los apóstoles que caminaban, iban por las calles y como dice la palabra, ¿no? Simplemente con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados? Esto es vivir en el mundo de Dios. Esto no es vivir en el mundo natural, porque la lógica es imposible. ¿Cuántas veces tu sombra sanó a un enfermo? Te pregunto. ¿Cuántas veces? A mí ninguna. Pero en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, donde la gloria de Dios se mueve, si tú vives en Él, si tú disfrutas, si tú crees, si tú estás en esa posición de hijo del reino, tú puedes hacer esas cosas ilógicas. Esta es la gran paradoja que hoy Dios quiere revelarnos. El hombre natural entiende y aplica el ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad que sí? Si me la haces, yo también te la voy a hacer. Eso es lo lógico para nosotros, ¿no? Pero ¿qué Jesús nos dijo respecto a esto? Dice que si alguien nos hiere en una mejilla, que le pongamos ¿qué también? Esto es una paradoja también. Otra enseñanza de Jesús que nos deja un poco locos. Después el apóstol Pablo, en Romanos 12, 20, 21, nos dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pero no se queda ahí. Y esto es importante que identifiquemos un poquito el significado de estas siguientes palabras. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas son las paradojas de Dios. Estos son los dichos o los hechos contrarios a la lógica humana, que tú puedes dudar en algún momento si esto funciona o no funciona, pero yo te digo en el nombre de Jesucristo que esto funciona. Y si tú y yo nos sumergimos, como decíamos antes, en ese mundo de Dios, somos conscientes más del mundo espiritual, que es más real que el mundo natural, y nos movemos y vivimos y caminamos con el Espíritu Santo. Déjame decirte que estos principios los podremos llevar a cabo. Y no nos vamos a dejar abofetear 1 y 2 y 4 y 5 veces, porque Dios va a hacer que venzamos con el bien el mal. Voy a poner un poquito más de ejemplos. Ejemplos que no llegamos a entender. Ejemplos como, por ejemplo, el de un chavalín, no sé si recuerdan, a un chavalín que un día derrotó a un gigante. ¿Se acuerdan? Esto, en la lógica humana dices, pero ¿cómo puede ser que un chaval de 16, 17, 18 años, no sé cuántos años tendría David en ese momento, pudiera derrotar a un gigante? ¿Se acuerdan de las palabras de David en ese momento? Tú vienes a mí con espada, jabalina y armado hasta los dientes, ¿no? Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no estaba viendo el mundo natural como tú y yo lo vemos. Él no estaba viendo el mundo natural como lo veía todo el ejército de Israel, que veían al gigante y se veían a ellos mismos y decían, madre mía, yo no me meto aquí que voy a salir escaldado. Él estaba viendo con los ojos del Espíritu. Él estaba viendo que en él había un poder sobrenatural, el mismo que tiene usted y que tengo yo y podemos aplicar. Y él dijo, tú vienes a mí con todo esto, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tengo una convicción tal que hoy sé que te voy a cortar la cabeza. Es impresionante lo que el Espíritu de Dios vivo en ti, cuando Dios se vivifica en ti, cuando tú caes a tierra y mueres y Cristo vive en ti, es impresionante. El poder y la convicción que tú puedes tener con la ayuda de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero claro, estas cosas no las entendemos. Es una paradoja, son dichos, son hechos que son contrarios a la lógica humana y nos descolocan. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de un pueblo que pasó en seco por el Mar Rojo y luego, cuando pasaron, vinieron sus enemigos a querer abatirlos a todos completamente, aniquilarlos? Y dice que esas aguas ¡buah!, cayeron otra vez y perecieron todos ellos. ¿Qué podemos decir de esto? Es impresionante las cosas que Dios puede mover cuando tú y yo confiamos en Él. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Lo que es lógico para ti
Para Dios, su mente y sus planes son infinitos, no tienen límite. Amén. Gloria a Dios. Pongo un poquito más de ejemplos. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? Por ejemplo. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Cayeron con una lógica? ¿Cayeron de una forma natural? ¿Cayeron a sonido, dice, de la palabra de trompeta, de bocinas, de gritos? Unos muros impresionantemente grandes. Fíjate, ¿no? Todo lo que Dios puede generar. Porque en el mundo de Dios, 2 más 2 no son 4 como en el mundo natural. Y si no, que se lo digan a aquellos 5.000 que fueron alimentados por 2 panes y 5 peces. 2 más 5 son 7. ¿Cómo puede ser 5.000, no? 2 más 5 son 7. 2 más 5 son 7. En el mundo de Dios es 5.000 o infinito. ¿Qué poder, verdad, hay en el mundo de Dios? ¿Qué poder puede tener, verdad, el hombre espiritual? ¡Qué unción, qué gloria puede disfrutar el hombre que un día también decide, como grano, cómodo, ahí en su espiga, decide caer a tierra y morir? ¿Para qué? Para generar más fruto. Tu muerte no va a ser en vano. Díselo al hermano que tienes al lado. Tu muerte no va a ser en vano. Tu muerte no va a ser en vano. Tu muerte es para vida. Primero para vida tuya y después para vida de todo aquel que te rodea. Necesitamos ser luz en este mundo. Necesitamos ser sal en esta tierra. Necesitamos poder inspirar a la gente que se muere sin Dios y sin esperanza, como decíamos antes. Pero ¿sabes qué? Tú y yo, el hombre espiritual, o sea, deberíamos ser tú y yo, no debemos parecernos absolutamente a ningún hombre y ninguna mujer de allí fuera. Tenemos que ser completamente distintos. Tenemos que marcar la diferencia. Porque si no, la gente va a decir, bueno, ¿y tú qué tienes de especial? Si tú eres como todos. Si tú te mueves, actúas, eres como todo el mundo. Yo no veo nada diferente en ti. ¿Qué le vamos a dar a la gente si no tenemos nada especial, distinto, glorioso, grande que ofrecerle? Ahora, si tú y yo nos convertimos en esos hombres espirituales, esas mujeres espirituales, cuidadito. Cuidadito que la gente te va a ver de lejos y va a decir, ¡buah! ¿Este qué es? Este parece Superman. El otro Spiderman, Catwoman, madre mía, pero ¿cuántos superhéroes hay por aquí? Claro, porque hemos decidido confiar en nuestro gran héroe, que es Jesucristo. Y Jesucristo está en nosotros. Y si Él está con nosotros, puede suceder cualquier cosa aquí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por la segunda parte de este texto de Juan 12, dice que el que ama su vida, dice que la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Otra paradoja, ¿no? ¿Cómo que si amo mi vida la pierdo y como si la aborrezco la gano? ¿Y cómo es esto? Pues otra paradoja de Dios. Otra cosa que a veces con la mente humana es difícil de comprender. Pero bueno, obviamente hay revelación, hay luz, porque Cristo, el Espíritu Santo, nos la da. Amén. Y dice que la vida en este mundo, pues son todas las cosas que nos llevan a no caer y a no morir, sino a quedarnos ahí, a disfrutar de los placeres de esta vida, de ser gente que no solamente no cae y no muere para producir más frutos, sino que se queda ahí, viva la Virgen, como digo yo, a disfrutar de la vida, a no generar ningún tipo de fruto, a no ser de bendición para nadie, pero encima ahí, tantos días, tantas semanas, tantos meses colgado en esa espina, en esa espiga, se va a corromper, se va a quemar por el sol, se va a pudrir al final. Como hijos de Dios estamos creciendo en su camino, estamos creciendo en su vid, estamos creciendo como granos de trigo, pero tenemos un objetivo. Y ese mismo objetivo, el que tuvo Jesús.
No hemos venido aquí, no hemos sido revelados por la gracia de Dios y no hemos sido amados por Él para quedarnos resguardados en nuestra iglesita sin hacer nada, esperando la venida del Señor. El Hijo de Dios y la hija de Dios, cuando venimos a los pies de Cristo y empezamos a vivir en el mundo de Dios, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere que tú y yo hagamos cosas para Él. Y forma parte de esto, de dar mucho fruto. Si no, al final, tú y yo, en nuestras vidas cristianas mediocres, raquíticas, podemos desperdiciarnos, echarnos a perder nosotros mismos. O sea, cuidado con aquel cristiano, con aquel hijo de Dios que se acomoda y piensa que la vida cristiana es venir a la iglesia, sentarse en la silla y venga, va a recibir palabra, disfrutar de la alabanza, venga, a engordar. Cuidado, porque este no es el propósito de Dios para su iglesia. ¿Estás listo para morir? Venga, sí, vamos a morir. Con qué entusiasmo, ¿no? Pues es que estamos hablando de paradojas hoy. Es una paradoja, no se entiende, pero entendemos de que es algo bueno, aunque nos cueste. Vamos a morir, sí. Dice que la vida en este mundo incluye todo lo que el mundo puede ofrecerte. ¿Qué te puede ofrecer este mundo? ¿Qué te puede ofrecer el príncipe de este mundo para que tú te quedes ahí colgado en esa espiga? Y estés en esa posición que hemos hablado de comodidad y de engordar y todas esas cosas. Bueno, te puedo ofrecer muchísimas cosas, pero el Señor me ha llevado a tres puntos, a tres áreas que quiero que podamos desarrollar un poquito. Este mundo, el príncipe de este mundo, te puede ofrecer placeres, te puede ofrecer honores, te puede ofrecer también riquezas, entre muchas otras. Pero hoy me voy a quedar un poquito en esto. El Señor sabe por qué. Quizá pues necesitamos escuchar estos temas. Placeres, honores y riquezas. Sobre el tema placeres, me vino a la mente el texto de la mujer adúltera, ¿no? Ya sabemos todos un poquito cómo se desarrolló esa historia, ¿no? Ahí los fariseos sorprendieron a esa mujer. La trajeron a Jesús y les dijo, la ley de Moisés manda que esta mujer sea apedreada y pues tú qué dices, ¿no? Pues confrontando también a Jesús, siempre estaban un poquito con esa intención, ¿no? De querer señalar, acusar, dejar en evidencia a Jesús. Y ya saben lo que pasó, ¿no? Pero bueno, no me quiero sumergir en la historia en sí, simplemente quiero que reflexionemos, por ejemplo, ¿qué llevó a esta mujer a adulterar? ¿Qué lleva a la mujer a adulterar? ¿Qué lleva al hombre a adulterar? Es indiferente, ¿vale? Estamos hablando de todos, ¿no? ¿Qué lleva el hombre a la mujer a adulterar? Los placeres de la vida y los placeres que estamos ahora tratando específicamente, sexuales, que te puede ofrecer la vida, el mundo, Satanás, el príncipe de este mundo. Es un tema que desde el principio de los tiempos, de la creación del hombre, uno de los temas estrella que el diablo utiliza para tentar al hombre y a la mujer. Esto es así, como dice la hermana, así es. Y es verdad. Si tú te analizas a ti mismo, pues te darás cuenta de que tú tienes unas necesidades fisiológicas, que eso está científicamente también comprobado, que obviamente tanto el hombre como la mujer tienen esas necesidades que de alguna manera satisfacerlas. ¿Por qué lleva a una mujer, por qué lleva a un hombre a cometer estos actos que sabemos que deshonran a Dios? Porque obviamente el adulterio es hacer algo con otra mujer que no es tu mujer y obviamente que estás en un matrimonio, estás en un pacto. Nosotros sabemos cómo son las cosas en Dios, nosotros sabemos cómo se rompen los pactos de Dios. ¿Por qué lleva a un hombre, por qué lleva a una mujer a cometer estos actos? La tentación es grande, los placeres son muy atractivos,
¿Las ofertas son tentadoras? Mujer, tenga satisfecho a su marido. Marido, tenga satisfecha a su mujer. Todo empieza un poquito ahí, ¿no? Con el tema de las necesidades, ¿no? Sobre este tema donde después el diablo, si ve en el matrimonio, por ejemplo, ¿no?, que hay una insatisfacción o del hombre o de la mujer en esta área, él es muy astuto, él sabe que es un arma muy fuerte y poderosa en la vida de cualquier ser humano que estamos sujetos a un cuerpo, a unas necesidades y a una condición que tendemos a no controlar, a no tener dominio propio sobre ella. ¿Esto es así o no es así? ¿Cuántos dicen amén a esto? Venga, que nadie tenga vergüenza. ¡Amén! ¡Aleluya! Esto es así. Esto es así. Y ya está, porque hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Lo hemos dicho antes, ¿no? Importante, que la mujer no ignore las necesidades de su marido, que el hombre no ignore las necesidades de su mujer. Porque cuando hay insatisfacción, cuando hay esta situación en la que el hombre o la mujer no está cubierto, así como emocionalmente también pasa, evidentemente. Ahora estamos hablando sobre el tema de placeres y nos tenemos que meter en el área sexual. Pero también podemos hablar en el área emotiva, en el área sentimental. Si no hay cubiertas todas esas necesidades, lo que uno no encuentra en casa, al final el diablo te tentará para ofrecértelo fuera de casa. ¿Es así o no es así esto? ¿Tenemos que tener cuidado con estas cosas o no? Venimos, la semana pasada tuvimos un hermoso encuentro de matrimonios y venimos de ministrar precisamente a muchos matrimonios de nuestra iglesia. Y la verdad que fue hermoso, espectacular, cómo Dios quiere afirmar, quiere establecer, quiere fortalecer la unión matrimonial. Y cómo Dios ha creado también, si es que es el que lo ha diseñado, el que lo ha creado. Dios creó el sexo, Dios creó nuestra sexualidad, Dios creó nuestras necesidades sexuales para satisfacerlas. Claro que sí. Dentro de un orden y dentro de una dirección dada por Dios que usted y yo conocemos y sabemos de sobras. Ya sabemos que el diablo es un ser sumamente astuto, audaz y tergiversa continuamente todo lo que Dios crea para que haya una desvirtuación de su creación y su plan. ¿Para qué? Para convertir lo bueno, lo afable y lo que es de honor y honra para el hombre, para la mujer y para Dios, y tergiversarlo y romperlo y destruirlo para convertirlo en una ofensa, en un pecado y en algo terriblemente destructivo para tu vida. Esto es lo que hace el diablo. Y es una paradoja porque dices, pues si estoy haciendo lo mismo, ¿no? Estoy teniendo una relación sexual. Pero, qué diferencia, ¿no? Si lo hacemos dentro del orden de Dios, lo que genera una relación sexual, vamos a pensar, lo que genera una relación sexual para el hombre y la mujer, que son un matrimonio, que están casados, disfrutan y se satisfacen mutuamente, y están contentos los dos, y están satisfechos los dos. ¿Qué genera esto? Genera una felicidad hermosa, ¿verdad que sí? Es una de las áreas que también más gozamos y disfrutamos los matrimonios. Que nadie se sonroje, hombre, no pasa nada. Algunos hombres miran a sus mujeres ahí como diciendo, ¿qué? ¿Es verdad lo que está diciendo? Hay que satisfacer, ¿eh? Vaya tela. Son necesidades que tenemos que estar atentos, no tenemos que ignorar. Muchas veces, no quiero reabundar más en el tema, ¿no? Pero muchas veces no somos conscientes de que el diablo utiliza estas pequeñas situaciones, estas puertas que se abren. Al principio son pequeñitas, pequeños huecos, pequeñas tentaciones. Ahí el enemigo te puede meter un día de insatisfacción, algo de pornografía en la tele, algo de pornografía en el móvil. Cuidado,
son puertas que estamos abriendo para la destrucción de nuestro propio matrimonio, de nuestra propia felicidad y satisfacción sexual agradable y que da buen fruto y que me hace sentir bien. Pero si estoy fuera del orden divino, esa satisfacción sexual va a ser, como digo, para destrucción, vacío, sentirse hueco, sentirse sucio, porque deshonras a tu mujer, porque deshonras a Dios. Cuidado con todo esto, ¿sí? Muy importante. El mundo te va a ofrecer muchos placeres, muchas tentaciones. El mundo te va a ofrecer también, segundo punto, honores. ¿A quién no le gusta recibir honor? ¿A quién no le gusta recibir elogios? ¿A quién no le gusta tener un prestigio como hombre, como mujer? Que la gente te vea y te reconozca y te dé la palmadita en la espalda. Muy bien, campeón. Eres muy majo. Eres muy bueno. Haces las cosas muy bien. ¿A quién no le gusta todo esto? Cuidado también, porque ahí el mundo y el mismo príncipe de este mundo utiliza también el desorden que puede generarse en tu mente para no gestionar bien las cosas. Porque los honores mal gestionados en tu cabeza es vanagloria. ¿Sí? Le vas a quitar la gloria que Dios merece. ¿Sí? Es importante. Y ahora sí quiero que nos vayamos a Filipenses 3. Filipenses 3. Quiero leer un texto del mismo apóstol Pablo en cuanto a este tema. Pablo y sus glorias humanas. Capítulo 3, a partir del verso 4, dice: aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice, yo más. ¿Por qué? Y aquí da pues todo su currículum de lo que él es. Por lo que ha conseguido, por lo que ha estudiado, por lo que ha tenido que luchar en la vida. Da todo su currículum de lo que él ha conseguido, todas sus capacidades, todos sus logros. Entonces dice: circuncidado al octavo día, que es una honra impresionante, ¿no?, para cualquier hebreo, ¿no? Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, de los más mejores, En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero dice aquí Pablo, pero cuántas cosas para mí antes eran ganancia, cuántas cosas para mí antes eran honores, era un prestigio, era un reconocimiento incluso de la gente, dándome palmaditas en la espalda. Dice que las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. A Pablo le cambió el chip, ¿no?, en su mente. Pablo tuvo un encuentro con Jesús, ya lo sabemos, y obviamente él dio un giro de 180 grados. Él en su corazón tenía siempre la intención de honrar y servir al Señor. Ahora él estaba pues totalmente desubicado. Los honores, los prestigios, las palmaditas en la espalda te pueden hacer cambiar de dirección. Mucha atención con esto. La vanagloria está ahí a la puerta de la esquina. Un pensamiento erróneo en tu mente que le des cabida en tu corazón y lo hagas producir, poco a poco te va a llevar a esa vanagloria, y la vanagloria te va a llevar a una actitud de rebeldía. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, si todo esto lo sé explicar tan bien, porque creo que me he explicado muy bien, es porque a mí me ha pasado. ¿Me oyen? A mí me ha pasado. Y doy gloria a Dios de que en su momento, como el hijo pródigo, ¿no?, pude volver en sí y decirme, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pues si en la casa de mi padre siempre he estado súper bien y ahora no me he dado cuenta, me he dejado influenciar por lo que la gente me ha dicho, por lo que la gente me...
y me ha llevado por un camino que me siento mal, vacío, triste, lejos de la casa de mi padre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Gloria a Dios por las palabras exhortativas, por las palabras que cambian, por las palabras de Dios que transforman y hacen volver en sí a sus hijos. Gloria a Dios por ello. Cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todas las cosas como pérdida. Me da igual todo lo que hay en este mundo. Es fuerte esto, ¿eh? Y más cuando tienes, Cuando tienes, o sabes, o conoces, o eres, cuidado, todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, porque Él fue un ejemplo de perderlo todo, de dejarlo todo prestigio, todo honor, toda posición como fariseo en el Sanedrín, ahí en Jerusalén. ¿Qué hombre en esa situación iba a salir de Jerusalén? Ese hombre tenía que haber sido un fariseo de fariseos toda su vida ahí en el Sanedrín y siendo un gran maestro de grandes pupilos que tendrían que desarrollarse también. Jamás un rabí como estos podría haber salido de Jerusalén. Él salió, él fue enviado por Dios, él lo estimó todo como pérdida por obedecer a Cristo. A él lo tenían puesto todo el mundo socialmente en un pedestal porque destacaba, era joven y grande en sabiduría, instruido a los pies de Gamaliel, un gran rabino también de ese tiempo. Impresionante el currículum que tenía, pues todo eso dice que lo estimó como pérdida para obedecer a lo que Cristo le dijo. Y lo que Cristo le dijo es, ves a un pueblo, a otra ciudad, aquella. Y muchas veces fue rechazado, y muchas veces fue apedreado, y muchas veces fue insultado, escupido, y muchas más cosas. Padeció naufragios. Bueno, impresionante lo que tuvo que sufrir y padecer. Ahora también el apóstol Pablo, porque tú te puedes asustar como diciendo, jolín, pues vaya cambio, ¿no? Pues vivir así, pues vaya rollo. Pero fíjate lo que declara el apóstol Pablo. Todo esto para mí es ganancia. Prefiero vivir así en obediencia a Dios y sentir esta satisfacción interior espiritual que tengo, que no ser un hueco religioso vacío, que no hay nada productivo en mi vida. Y aunque sufra y padezca, Él un día también decidió caer de esa espiga, morir para dar mucho fruto, y lo dio. Y lo dio, hermano. Tú también tienes que ser como Jesús, y tú también tienes que ser como Pablo, y yo también. Gloria a Dios. Tercer punto, riquezas. Bueno, aquí Jonathan me quedo más tranquilo porque no tengo ni un duro, ¿no? ¿Cuántos ricos hay en la sala? ¿Cuántos tienen más de 1 millón de euros en la cuenta? Anda, nadie levanta las manos, ¿no? Vale, no hay ningún rico. Entonces este tema, ¿por qué lo hablas? Hay una historia que me vino, obviamente, que es la del joven rico. Era rico, ¿no? Entonces, rico. Joven rico. Se acerca a Jesús. Me gusta su actitud, ¿no? Inicial, porque dice que él fue corriendo a Jesús, se postró y le dijo, maestro, rabí, ¿qué he de hacer, ¿no? Para heredar la vida eterna? Entonces Jesús, ya sabemos la historia, le contestó y le dijo, bueno, los mandamientos sabes, pam. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús se agradó y dijo, guay, pero lo miró a los ojos, porque cada uno de nosotros, aunque creamos que somos muy justos, muy santos, muy buenos, muy de Dios, somos muy de Dios todos, hay siempre algo que tiene que estar ahí aún pendiente por cambiar en tu vida. Entonces se fijó él en el joven rico y le dijo, una cosa te falta, solo una, la verdad es que te veo bastante perfecto.
La verdad que te veo bastante bien, ¿eh? Y por eso él decidió decirle, si haces esto, yo quiero que tú cojas y me sigas y seas mi discípulo. Él le hizo una gran oferta, cuidado, cuidado, una gran oferta. Él no eligió a muchos, eligió a 12 para que le siguieran. Y a este joven se lo dijo, haz esto y luego, bien, y sígueme. Pero claro, cuando le dijo que lo tenía que dejar todo, que tenía que renunciar a todas sus posesiones, venderlas y dárselas a los pobres, dice la palabra que él se entristeció, porque grandes eran sus ganancias. Esta historia la conocemos, esta historia a lo mejor no nos pega, porque no tenemos mucho dinero. Pero tú fíjate un poquito aquí cómo Jesús confronta a una persona que es rica y le dice, despójate de todas tus riquezas, dáselo a los pobres. Hay un detalle muy importante en este texto y dice, y tendrás tesoro en los cielos. Dios no te va a dejar nunca con las manos vacías. Dios no te lo va a quitar todo y te va a dejar sin nada. Dios continuamente está probando nuestro corazón para ver si realmente es lo más importante en nuestras vidas o estamos sujetos a otras potestades, como por ejemplo la económica. Véndelo, dalo todo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Tesoros en los cielos. ¿Quién quiere tener tesoros en los cielos? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Claro que sí, hombre. Pero claro, si me tengo que quedar sin ni un duro aquí ahora, pues ya veremos si a lo mejor ahí quiero tener tesoros en los cielos. Una situación confrontativa. Lo fue de tal manera para el joven rico que él se entristeció y se fue. Y no aceptó esa gran oferta que Jesús le hizo. Entonces, qué paradoja, ¿no? Nosotros no estamos en esa posición, pero nosotros no estando en una posición de riqueza, plantéate esto. Nosotros no estando en una posición de riquezas, incluso Dios no pidiéndonos, en ningún momento creo que nadie le ha pedido, ni Dios, ni la iglesia, ni el pastor, ni sus líderes. Y si alguien lo ha hecho, me lo dicen, que ya le regañaré. Pero creo que nadie le ha pedido hasta el día de hoy que venda todo lo que tiene o que saque todo el dinero de su cuenta y lo dé a disposición de la iglesia, del pueblo de Cristo. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien le ha pasado esto? A nadie, ¿no? Vale. Y eso que no tenemos mucho, que dicen, bueno, para lo que tengo, pues a lo mejor lo podría hacer, ¿no? Y actuar como la iglesia primitiva, que todas las cosas las teníamos en común, y como no tengo mucho, pues mira, lo doy todo lo que tengo, que no es mucho, pero al menos estoy en la iglesia y sé que no me va a hacer falta de nada, porque entre todos vamos a vivir todos juntos. ¿Verdad que sí? Podríamos hacer esto, ¿no? Fácilmente. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? ¿Con tus pequeñas posesiones? ¿Con tus pequeñas riquezas? ¿Con la insignificancia que a lo mejor, bueno, esto es un poquito, no quiero que nos humillemos tampoco, ¿sabes? Pero bueno, nadie es rico aquí. ¿Estaríamos dispuestos? Fíjate, piensa y medita esto. Si Dios no nos pide que lo entreguemos todo, si nadie, ninguna entidad religiosa, si ningún hombre te está pidiendo que lo demos todo y simplemente Dios en su palabra nos dice que no le robemos en sus diezmos y en sus ofrendas, ¿qué es? Voy a repetir por si alguien no lo sabe, qué es un diezmo o qué es una ofrenda. El diezmo es un 10% de lo que tú ganas. O sea, que si tú ganas 1.000, al Señor le tienes que dar 100. Si tú ganas 2.000, al Señor le tienes que dar 200. ¿Crees que es algo desorbitado? Pregunto. ¿Crees que es algo que dices, madre mía, es que es muy difícil dar todo este dinero al Señor? Cuidado, aquí el Señor nos exhorta y nos regaña en su palabra y nos dice, no me robéis en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y esto sí que Dios nos lo pide para probar nuestro corazón, como decíamos antes. La prueba del joven rico fue muy grande, muy difícil de superar.
Y la nuestra, que no tiene absolutamente nada que ver, que es de lo poco que el Señor, o sea, de lo mucho que el Señor me da para mis necesidades, mi sueldo, para sufragar mis gastos, mi familia y todas estas cosas, un poquito el Señor me pide también para el bienestar y para las necesidades de su iglesia, de mi iglesia. ¿Cuántos de nosotros aún no estamos diezmando y ofrendando? ¡Bomba! Es fuerte esto. ¿Cómo te cae esto en tu corazón ahora? ¿Cómo te cae? Te está pidiendo el Señor una pequeñez, y esa pequeñez, en el área económica estamos hablando ahora, y esa pequeñez no se la estás sabiendo dar al Señor. ¿No te das cuenta que aún necesitamos morir en muchas áreas? ¿No te das cuenta que por un 10% de lo que cobras, que no es nada, te lo gastas en tonterías luego? Y lo que se invierte aquí en el reino de Dios es para vida. ¿No te das cuenta que aún estás sujeto a esa potestad? ¿No te das cuenta que aún no eres libre de eso? ¿No te das cuenta que aún no te puedes despojar de esa situación que te tiene atado? ¿No te das cuenta que de esa manera no estás siendo un miembro activo del pueblo de Dios, que entre todos damos un granito de nuestro gran salario que Dios nos da, gloria a Dios, un granito? Pero de todos los granitos que vemos aquí, hacemos una gran bolsa de granos. Claro que sí. Pero qué tristeza, ¿no?, que las iglesias se tengan que mantener solamente con el 20 o el 30% de los diezmos de las personas responsables que han aprendido a darle a Dios lo que es de Dios, a darle a César lo que es de César. ¿Ah? ¿Verdad que es triste que solamente un tanto por ciento minúsculo tengan la responsabilidad y la capacidad de decir, no, yo tengo que aportar mi pequeño granito para todo esto? Mira, hermanos, gracias a Dios y solo por su gracia y su misericordia, el año que viene ya terminamos de pagar nuestra iglesia. Gloria a Dios. Y va a ser posesión íntegra, sin ninguna deuda. Pero estas cosas, ¿cómo se consiguen? Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo todos juntos y damos un poquito, cada uno de nosotros, para tener esta casa hermosa. ¿Cómo se consigue la finca que hemos conseguido con un poquito de cada uno? ¿Cómo se consiguen todas las cosas en el reino de Dios y también en el reino aquí natural? Cuando tú y yo empezamos a estar alineados con la voluntad de Dios, somos obedientes a lo que Él nos dice, nos despojamos, morimos a todas esas potestades que tenemos, que nos impiden ser dadivosos. Somos tacaños, somos ávaros, somos egoístas. ¿Tú piensas que esta actitud es digna de un hijo de la familia de Cristo? Que el Señor nos confronte. Y déjame recordarte una cosa a título personal. Creo que Dios no nos pide casi nada, así de claro. En el área económica pienso que no nos pide casi nada. Cuando Jesús le habló a ese rico, le dijo, dalo todo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoros en los cielos. Para mí eso, humanamente, en mi lógica, pues digo, ostras, pues eso sí que es chungo. O cuando le decía a los discípulos de Jesús, déjalo todo, deja las redes, deja tu trabajo, deja tu familia y ven y sígueme, para mí eso sí que era fuerte. Pero cuando Dios a ti y a mí nos piden un 10% de lo que estamos cobrando, para mí eso, sinceramente, a título personal, me parece insignificante lo que Cristo nos está pidiendo. Me parece insignificante. Y hasta en lo insignificante no estamos siendo fieles. ¿No te parece, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen así es verdad, aunque no lo esté haciendo bien? Un pequeño testimonio que tengo para daros en el área económica, actual, muy actual. Estoy en mi trabajo muy bien, muy acomodado y muy gratificado
en lo laboral y en lo económico. Pero ¿saben qué? Quería cobrar más. ¿Quién no quiere cobrar más? A ver, ¿quién no quiere cobrar más? ¿Todos, no? Vale, entiendo de que todos. Yo quería cobrar más y en vez de ir a mi jefe y pedirle un aumento, que lo hice al final, evidentemente, le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Siento darte más del 10% de lo que me corresponde en mi diezmo. De alguna manera siento que si quiero ese aumento, ya de antemano tengo que sembrar ese aumento, ¿sí? Yo sentí eso, es una experiencia mía personal, ¿no? Entonces, en vez de dar el 10%, pues daba el 10% de lo que yo quería cobrar, ¿sí? Todos me siguen, ¿no? ¿Y sabes lo que pasó cuando le pedí un aumento hace un mes a mi jefe? Que me lo dio. Cuidado, no es un aumento pequeño. No es un aumento pequeño, es un aumento grande. Que yo en mi mente humana, yo pensaba, la verdad que te estás flipando un poco. Me da igual. Yo he sembrado ahí. El Señor me ha puesto este sentir y yo llevo ya mínimo como 6 meses diezmando de más. Para que cuando yo vaya a mi jefe y le pida este aumento, gloria a Dios, Él se glorificó y me lo dio. Amén. ¿Cuántos quieren probar al Señor en estas cosas? ¿Cuántos no quieren ser libres de la potestad del dinero? ¿Cuántos quieren cobrar más y ser prósperos? Obviamente para su propio bienestar, pero también para el bienestar de mi iglesia, porque está en mi familia. Yo no sé usted, hermano, pero yo cuando llega final de mes y doy mi cantidad de dinero aquí a la iglesia, yo me siento gozoso. Y estoy pensando, ostras, a ver cuándo cobro más para dar más a la iglesia. Quiero cobrar más para dar más a mi iglesia, más a mi Dios. Qué bonito es esto, hermano, qué bonito es despojarse. Déjenme decir una cosa, que yo soy un buen catalán, yo he nacido aquí en Cataluña, Yo soy un buen catalán. Y como buen catalán, somos de la mano agarrada, Nos cuesta mucho despojarnos del dinero. Y hay potestad grande en esta autonomía en España. Una potestad grande del Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Y yo he tenido que aprender mucho respecto a este tema. Y tengo muchos más testimonios. En el pasado me sucedieron otras cosas. Otro día se las contaré. Pero esto te digo que es real. Esto no es una paradoja. Esto no es algo que... Las lógicas de Dios van mucho más allá de las lógicas humanas. Y es tiempo, y con esto acabo, de que muramos. Hay muchas áreas en las cuales tenemos que caer en tierra y morir para que Cristo realmente nos vivifique y seamos un verdadero ejemplo para la gente que está ahí fuera. Pero hoy quiero hablarte de esos placeres que muchas veces nos están atando. Muchas veces nos están perjudicando y están destruyendo a nuestras familias. Hoy te quiero hablar de esos honores que muchas veces te enaltecen como persona y te impiden darle la gloria a Dios porque te la estás ofreciendo a ti mismo y te estás desubicando, y eso te puede llevar a una actitud de rebeldía. Y hoy te quiero hablar de esas riquezas que te acabo de explicar ahora, que te pueden turbar tanto en tu mente, que van a cortar la fuente de bendición, la fuente de aguas vivas, la fuente de la abundancia que Dios quiere derramar sobre tu vida y sobre la iglesia. Las vamos a retener esas fuentes. Con la actitud de un buen catalán, retenemos las fuentes de vida. ¿Cuántos quieren despojarse de todas estas cosas? ¿Cuántos quieren seguir muriendo para que Cristo viva en nosotros? Levanta tus manos bien arriba si es así. Ponte en pie también y vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer.